Para que sea algo que puedas sostener por la eternidad, tenés que alcanzarlo. Entonces la verdad no es para llevarla en el intelecto, es para llevarla a la práctica, ¿no? Maestro, nombraste una palabra muy grande, la familia. Y quiero remitirme a la Sagrada Familia para que empecemos a encontrar este origen y la llegada de este maestro de maestros. Cuando se dice maestro de maestros es el más maestro, ¿no?, de todos los que ha habido y han pasado por este camino terrenal, que han venido y han dejado un legado. Moisés hizo lo suyo, Jacob, Abraham, los patriarcas, Isaac, todas las almas iluminadas que han venido, pero el maestro de maestros. Daniel, hablemos de esa Sagrada Familia. Sigamos con la elección. El Padre elige a una mujer. Y quiero hablar de María como esa mujer que en mí representa la inspiración del amor de madre, del amor dulce, del amor de mujer, de madre, que acepta. Entonces, detrás de la elección ahí está la aceptación. María acepta un legado y Jesús luego tiene que aceptar y conocer. Y luego te voy a preguntar cuándo conoce Jesús su misión y luego cuándo la acepta y cuándo deja de ser Jesús para convertirse en Cristo. Bueno, ya vamos a llegar allá. Pero hablemos, Daniel, del origen de esa familia. La elección de María como madre y bueno, de paso, pues darnos la oportunidad de entender desde lo que tú conoces, sabes de voz del Padre y ya quitarnos de una vez por todas de esa duda acerca de si María, que si fue virgen, que si todo lo que haya, lo que empezó a dividir las mismas religiones, ¿no? Además, vamos. A ver, es parte de la gran obra esa manifestación y esa conformación de esa gran familia, ¿no? De esa sagrada familia de Jesús, de María, de José. Incluso los apóstoles en su momento, cuando Jesús ya con su maestría sale en búsqueda de ellos, son seres que bajan a la vez desde los cielos para de alguna manera formar parte de esa gran obra. Toda esa gran obra de la vida de Jesús y su familia y sus discípulos es lo que sucede en los mundos internos cuando uno está encontrando el equilibrio entre las fuerzas negativas y positivas, o entre la Divina Madre en nosotros y el Padre Creador, y se produce ese encuentro amoroso, puro, santo, sin pecado alguno. Ese encuentro se produce a la altura del corazón, es decir, porque el Padre desciende y la Madre asciende, a la altura del corazón se encuentran, y ahí es donde nace el niño, ¿no? El Cristo interno. Bueno, eso es lo concreto en la vida de cada uno. En algún momento se dará, en muchos ya se ha dado. Es lo que Jesús vino de alguna manera a representar para la humanidad entera, porque es el Cristo de la humanidad, ya no es el Cristo interno, ¿no? El maestro de maestros, como bien dices. Entonces, María, estoy haciendo y hablando de todo esto porque María pertenece al reino angélico. Y ella es uno de los ángeles más ancianos que hay en la creación. Oh. En el mundo angélico, los ángeles más ancianos se los conoce como estrellas. Es decir, son los más ancianos, los que más, como dicen los ángeles, ¿no? Es decir, los que más brillan en su firmamento. Entonces, ella es uno de esos ancianos. Por supuesto, acostumbrada a tratar con la creación. Los ángeles tienen la labor de proveer de sustancia a los ideales del Creador. Entonces, ellos le proveen de forma, a través del tiempo, no importa, ellos jamás pierden su estado meditativo y de conexión con el Creador y de seguir el propósito que Él les ha encomendado. Entonces, María, la más anciana de los creadores, es la que de alguna manera vino a ser madre del amor de Dios. Entonces,
Bueno, es que claro, hay mucha pureza, ¿no? Entre los apóstoles, como decía, hay arcángeles, hay maestros muy grandes. ¿Pero por qué? Porque el maestro de maestros, el Cristo, en los cielos se le conoce como el maestro de los maestros todos. Hay muchos maestros de maestros, pero hay uno que es el maestro de los maestros todos, que es el Cristo. Entonces, había entre sus discípulos maestros de maestros, pero porque son discípulos del maestro de los maestros todos. Entonces, el maestro de maestros es maestro de, como se dice en los cielos, de maestros de ángeles y de hombres. Okay. Entonces, cuando vino el maestro de los maestros todos, las enseñanzas que dio fue para todos, no solo para los humanos que se pueden ver en la película, sino que para todos los que asistían a su expresión amorosa. Porque puede que muchas cosas un maestro ya sepa, pero cuando habla la vejez o el origen de la creación o el propio verbo, todos los que forman parte del gran plan de Dios y son conscientes de él, participan de esa disertación, de esa expresión, porque no son solo palabras. Siempre estamos irradiando lo que somos. Entonces, el maestro de los maestros todos irradia lo que él es. Entonces, todos de alguna manera se pueden enriquecer. ¿Para qué? El cielo nos está enriqueciendo para sacar provecho y obtener alguna fuerza por sobre alguien, sino que para que puedan con esa fuerza, con ese enriquecimiento extra o mayor, servir mejor en el plan de Dios. Hay personas las cuales estaban yendo, como hoy día, a escuchar a veces un sermón para ver qué pueden sacar de productivo y de constructivo, tal vez para poder mejorar su vida, algunos tal vez para tratar de mejorar su relación con los demás, para hacer más aportes en el mundo, pero es como que es una visión muy fragmentada de ese todo que se expresó. Entonces, por supuesto, tiene que haber un padre, pero lo que pasa es que esa expresión interna de ese amor de Dios que nace en nuestro corazón, es decir, una cueva oscura, llena de animales, en donde se alimentan. Las pasiones humanas son los animales que se alimentan dentro de la cueva, ¿no? Nacen en el pesebre, donde se alimentan los animales. Entonces, para que él pueda nacer ese amor puro, hay que sacar a los animales. Es decir, todo eso tiene que ver con el trabajo interno, lo que hablábamos desde un inicio, el ego, ¿no? Es decir, empezar nosotros a tomar protagonismo. Si nosotros buscamos de hacer ese trabajo y esa expansión, empezamos a vivir ese drama como algo interno. Ya no es solo algo que pasó hace 2000 años, sino que es algo que empieza a pasar en nuestro interior, a nuestra medida y a nuestra dimensión. Entonces, llega el instructor del mundo y nosotros estamos trabajando para poder llegar a convertirnos en un discípulo, ¿no? Al nacer internamente. Pero tenemos que saber ver, y para esto hay que estudiar un poco y profundizar en el sentido de todo esto. A ver, un maestro no baja a la tierra a mostrar lo que él puede hacer, sino que viene al mundo a mostrarle lo que el mundo debe hacer. Okay. Entonces, hay mucha gente que se pone a adorar al maestro en lugar de llevar a la práctica sus enseñanzas, que es lo que en realidad nos puede cambiar. No es el adorarlo, sino que el volver realidad lo que él habló como una verdad. Entonces, al padre, esto no me cansaré de repetirlo porque es así, ¿no? Al padre no le preocupa tanto que sus hijos se ignoran, sino que lo que más le preocupa es que lo poco que saben no lo ponen en práctica. Entonces, no puedo trabajar con lo que ignoro, pero sí puedo y debo trabajar con lo que sé. Entonces, no me preocupe por tanto que desconozco, sino que con hacer algo con lo que conozco. Repetimos de memoria la verdad que decimos entender de un libro, pero no lo repetimos o no lo manifestamos conscientemente en nuestras obras. Entonces, el mundo que lo van a cambiar, las palabras o los hechos. Entonces, si nos quedamos con las palabras, nos convertimos en políticos. Montones de promesas, pero luego a la hora de concretar,
vemos la verdad. Entonces el padre dice, yo no juzgo a mis hijos de qué religión pertenecen, no les pregunto, sino que yo lo que les pregunto es, ¿cuál es tu obra? Claro. Entonces, esa es nuestra carta de presentación, la obra, ¿no? La verdad os hará libres, pero la gente piensa que la verdad es la palabra de Dios. No, la verdad es lo que viven en el presente que viven, que son personas que pueden tener un día que le consagran a Dios, pero son personas que tienen 6 días que lo viven para sí mismos. Son personas que esos 6 días se olvidan de lo que le prometieron a Dios y de lo emocionados que estaban cuando se arrodillaron ante Él, de que el amor les habla constantemente al oído y al corazón, pero sin embargo muchas veces escuchan al egoísmo y siguen esos pasos porque dan premio instantáneo. Entonces, todo eso es verdad. Entonces, es verdad que somos personas con virtudes, pero también es verdad que somos personas con defectos. Entonces, como en algún momento en otra vida le decía a un grupo de personas, ¿no? De lo que es justo. Y era que para las personas lo justo es que un pecador pague por sus pecados, pero para Dios lo justo es que no haya pecadores. Entonces, el Padre trabaja para que no haya más pecadores, y la única manera para que no haya más pecadores es siempre estar cerca con amor, porque ahí donde no hay amor hay oscuridad, y donde hay oscuridad se falta luz, y por eso el amor tiene que estar cerca, ¿no? Entonces, ¿a qué vinimos a la tierra? Los que vamos entendiendo que el amor y la vida es el camino que tenemos que seguir con ese amor, ¿no? El amor es el motivo por el cual tenemos que seguir. ¿Por qué venimos? ¿Para qué venimos todos? Para compartir lo que tenemos. ¿Cómo se multiplica? Compartiéndolo desinteresadamente. Entonces, si le ponemos un precio, ya estamos de alguna manera limitando al amor en su llegada, porque solo podrá llegar a quien pueda pagar un precio. Dios no le pone ningún precio. Entonces, ¿por qué tendría que ponérselo yo, no? Entonces, ¿cómo compartimos? ¿Desde dónde? Desde el lugar en el que estoy. Hay muchas personas que están en la familia en la que están o en el lugar en el que se encuentran en su soledad, pero también siempre hay alguien cerca que tiene la oportunidad de llevar ese amor. Y sin embargo, sin pensarlo y porque surge más el instinto que la intuición, dejan que su naturaleza los gobierne y expresan al ego, y le dan cabida al ego, ¿no? Entonces hay que poner un orden. Esto que hizo Jesús, que parece magia, que no entendería las personas cómo funciona, levanta la mano y para una tempestad, es porque no había tempestad en su interior, y no había tempestad en su interior porque Él trajo la paz y la calma. ¿Cómo se trae paz y calma? Manifestándose con un amor puro hacia los elementos de la naturaleza. Entonces nuestros cuerpos están construidos con esos elementos. Nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestras relaciones. No es solo lo nuestro, sino los demás. Bueno, todo eso él lo fue entendiendo. Él lo traía obviamente en su ser y en algún momento tenía que despertar para manifestárselo al mundo. ¿Dónde crece con más pureza? En una sagrada familia.